¿Locos están los políticos? Bueno, muchos dicen que sí. Me da la impresión de que en este momento de la historia la clase política, quizá compañeros, está en su umbral de crédito más bajo. Para introducir este tema os puedo decir lo siguiente. Estamos viendo programas magníficos, por ejemplo. Hay algunos programas de compañeros de otras cadenas, a mí no me cuesta decirlo, como es el caso de Bolé Salvados. Yo he visto algún programa que me ha dejado sin habla, lo reconozco y lo digo aquí, sin habla, indagando en el mundo de la política. Y uno se queda diciendo, uff, ¿cómo está el patio? En un momento en que muchos estáis pasándolo muy mal, todos estamos, oye, a todos nos afectan las cosas que están pasando, todos tenemos familiares con problemas y con amigos y que está la cosa muy mal, y quizá por eso, por supuesto, los periodistas tampoco nos salvamos, los periodistas debemos estar ahí por ahí con los políticos, pero la clase política ha sufrido un retroceso brutal desde la transición aquí en lo que es el crédito público. No sé cómo puede sentar esto, lo que vamos a contar ahora, pero justamente por las investigaciones de tramas políticas han surgido como anexas, han surgido como marginales una serie de temas que sí nos inquietan y nos extrañan. Parece que muchos políticos poderosísimos de este país, que han tenido influencia grandísima en este país, tenían unos consejeros, Santiago, que no precisamente eran consejeros de ámbitos políticos, científicos, económicos, no, eran otro tipo de consejeros que podríamos llamar más o menos videntes, brujos. ¿Os imagináis a personas tan importantes acudiendo a gabinetes de videntes o de brujos, sean buenos, sean malos, negros, blancos, nos da igual, magia cubana, magia española, magia gallega, pero sobre todo, ¿os imagináis que algunos de ellos, importantísimos en nuestra historia, actuasen ciñéndose a lo que esa persona al otro lado de un gabinete o de una mesa o de una especie de biombo les decía? Si esto es así y ha ocurrido varias veces, ¿podemos imaginar una transición o unos años en España, quizá la actualidad, no lo sé, manejada no por los políticos, sino por auténticos nigromantes, videntes y brujos? Esto es noticia, por supuesto. ¿Por qué, Santi? Pues es noticia porque extraemos la información de diversos periódicos. Actualmente, como sabrán las personas que sigan la actualidad política, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, está siendo sometido a una investigación policial que no es el objeto de este programa, pero que desde luego sí ha traído un efecto colateral absolutamente inesperado. Parte de esa investigación policial es un confidente de la policía, Philip McMahon, un norteamericano que está dando apoyo con su testimonio a las fuerzas del orden a cambio de inmunidad. Esto que hemos visto siempre en las películas, de yo te lo cuento todo, pero a mí no me pringuéis en el proceso. Pues bien, en un proceso muy complicado en el que se habla de cuentas corrientes, de dinero, de tráfico de influencia, etcétera, etcétera, de repente sale algo absolutamente inesperado, que es que este tal Philip McMahon, al parecer, acompañó en diversas ocasiones al presidente Pujol a ver a Adelina. ¿Y quién era Adelina? Adelina parece ser que es la bruja de las montañas, ese es su sobrenombre. Es una hechicera, una bruja que tiene su residencia en Andorra y que parece ser que es muy conocida y que hace rituales de purificación. ¿Esta mujer vive todavía? Esta mujer vive todavía, debe de tener, según estiman las fuentes de los periódicos, unos 80 años más o menos. Todo esto no es de ahora ni mucho menos, es de cuando Pujol era presidente de la Generalitat, estamos hablando de esa época. Y al parecer, siempre según el testimonio de este confidente, pues Jordi Pujol acudió a su consulta en una localidad de las montañas del Pirineo y allí se sometió, entre otras cosas, a un ritual de purificación con un huevo. ¿En qué consistía el ritual del huevo? Pues básicamente se coge un huevo de gallina y se pasa por todo el cuerpo de la persona a la que quieres purificar y luego en un recipiente se abre. Si el huevo está en buen estado, es que esa persona también estaba, su aura o su energía espiritual estaba también en buen estado. Si el huevo está deteriorado o incluso sale negro, según dicen que puede suceder,
mujer, pues eso quiere decir que el ritual de limpieza efectivamente ha tenido resultado y que esa persona estaba sometida a algún tipo de mal de ojo o estaba sometida a algún tipo de influencia negativa de orden espiritual. Pues bien, continuando con el testimonio del confidente, parece ser que Pujol se aficionó en demasía a las consultas y a las profecías que le podía hacer esta mujer, y acudía con relativa frecuencia pagando cantidades cada vez mayores por sus servicios. Lógicamente, estas personas cobran la voluntad y según les vas teniendo más fe, pues evidentemente tu voluntad cada vez es mayor. Hasta el punto de que el señor confidente, que también debía de ser un pícaro de cuidado, llegó a un acuerdo con la señora Adelina para facilitarle más visitas del presidente y, a cambio de ese favor, pues repartirse los beneficios, repartirse las propinas que les daba Pujol a la tal Adelina. El truco del huevo, o la forma de visualización del huevo, que muchos dicen que se empleaba inyectando, a veces se dice, o se ha sorprendido a algunos videntes, ¿no? Yo no digo que sea el caso, por cierto, inyectando sustancias para precisamente impresionar a la persona a la que le pasan el huevo, y claro, sale la tinta, o sale mejor dicho la yema, como con sangre, y uno, sea crédulo o no sea crédulo, se asusta, claro. Pero cuentan que esto se hacía. Es el caso de Adelina. Lo cierto es que ver a Pujol, todopoderoso en Cataluña, acudiendo con esa fe a una hechicera, nos sorprende. Y nos sorprende más abrir los archivos, indagar un poco en este mundo absolutamente tabú, siempre con referencias, siempre con datos. Todo lo que estamos contando no lo decimos nosotros ni acusamos a nadie, se ha publicado todo. Y vamos, por ejemplo, a la zona norte, al País Vasco, Javier, y nos encontramos quizá el caso de mayor imantación de políticos por parte del mundo de la evidencia, ¿no? Fue un personaje que nos dejó hace ya 19 años. Se llamaba Marichu Guller, en realidad María Erlanz, y formaba parte de esa tradición muy vasca de las orguiñas, de las brujas de las montañas también, ¿no? En el caso de Marichu Guller, ella era una mujer ya muy popular años antes de dedicarse profesionalmente a este tipo de cuestiones, porque ella y su marido habían regentado el café suizo de la Plaza del Castillo de Pamplona, y por allí, en fin, habían desfilado ya muchas personas con las que ese matrimonio había establecido amistad, y en un determinado momento, cuando ella se retira a la zona del Monte Ulia, comienza ya a recibir personajes de todo tipo de la vida social, política del País Vasco y de fuera del País Vasco. Ella tiene una vida más o menos normal y de repente en un momento concreto se retira al Monte Ulia. Sí, al casarse con su marido, con Giovanni, que era un empresario, un tipo muy, muy emprendedor, ella pasa unos años fuera, digamos, de la vida laboral y comienza a desarrollar de una manera más profesional algo que le había acompañado desde la más tierna infancia. De hecho, ella, si me permites, se autodefine en sus propias palabras de este modo. Yo he nacido llena de percepciones extrasensoriales. Quizá por haber nacido en aquel valle mágico, el Valle Roncal, o bien por reminiscencias ancestrales, por lo que sea, yo desde niña estoy llena de percepciones extrasensoriales. Qué voz más, iba a decir, radiofónica antigua tenía esta mujer, ¿no? Sí, y además su propio aspecto y su aplomo le hicieron ganarse mucho afecto. Es decir, era una mujer muy entrañable que impactó en muchas personas. No era una vidente típica de mesa camilla y cartas de tarot. También esta mujer, por ejemplo, a veces conocía a sus clientes, conversaba con ellos, no les decía gran cosa, pero pasaban 2, 3, 4 días y les telefoneaba con algún tipo de información especial que había recibido en sueños sobre esas personas. ¿Y se lo decía por teléfono? Sí. En muchas ocasiones, después de un contacto personal, lo que se establecía era una relación más o epistolar o telefónica, ¿no? Llegó a decir, y esto es bastante llamativo, que era capaz de captar si una persona tenía cáncer, por ejemplo, o una enfermedad fuerte, por el olor.
que ella tenía una especial sensibilidad olfativa, ¿no? Que incluso se podía adelantar a terremotos, a movimientos sísmicos o a grandes catástrofes de la esfera internacional, y hacía esos avisos a estos personajes. ¿Y acertó? Bueno, en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, le insistía mucho, estamos hablando de los años 80, que es cuando ella adquiere más popularidad. Mucha gente se le acercaba preguntándole si iba a haber una tercera guerra mundial, que era el gran tema de moda, ¿no? Y existe un amplio abanico de recortes de prensa en hemeroteca en los que se ven las declaraciones de esta mujer diciendo no, seguro que no hay una guerra mundial. Pero fíjate, de los personajes que pasaron por su consulta en estas fechas a raíz del escándalo de Pujol y Adelina, han salido una serie de nombres que están también en las hemerotecas. Por allí pasaron políticos de la escena vasca como José María de Areilza, Juan María Vandrés, Chiqui Venegas, Carlos Garaycoechea, Enrique Mújica o Gabriel Urralburu. Es decir, no conocía ni izquierdas ni derechas. Está todo el espectro político vasco ahí. Todo el espectro político. Pero lo que más me ha llamado la atención es una entrevista que se publicó el 16 de febrero de 1986 en el Diario Vasco, firmada por JJ Benítez. JJ Benítez firmando un reportaje sobre esta bruja buena de Ulía, como la llamaban. Juanjo la conoció y la trató mucho, pero fíjate, te voy a leer un par de párrafos de esa entrevista porque creo que te vas a llevar una gran sorpresa, Iker. Dice JJ: Marichu se ha convertido, entre otras muchas cosas, en el ángel guardián de muchos y muy destacados personajes de la vida pública y menos pública. Quedé maravillado cuando de pronto, con esa espontaneidad que le caracteriza y que torna lo más duro en dulce, me reveló que vela por la seguridad del rey. Antes de que nuestros reyes emprendan cualquier viaje, me dijo como si tal cosa, escribe Benítez en esta entrevista del Diario Vasco, extiendo mis grimorios y veo y siento y sé si hay o no peligro. Hay más cosas. Yo quisiera que escucharas de qué manera la bruja buena de Ulía evitaba cuando, en fin, alguien le pinchaba para que contara, en fin, qué clase de clientela especial pasaba por su casa, de qué manera evitaba un poco el contacto. Lo que vamos a escuchar es un repaso de qué hace ella en ese valle de Ulía, en ese lugar especial, y cómo por ese lugar, atraídos por ella y por el entorno, en fin, y por las características especiales de ese paraje, pasan personajes interesantes. Yo he vivido en Ulía 20 años. Felizmente me quedé allí porque también la naturaleza me apasionaba. Qué paisajes, qué auroras, qué atardeceres, qué bonito. Qué cosas vi yo desde Ulía. Tengo cuadernos y cuadernos. Y después empezó a llegar a mi modesto merendero, llegaron personalidades. Y tengo unos cuantos cuadernos, semblanzas. Las personas que me llamaban la atención, que llegaban ahí. Yo agradezco mucho esta investigación, Javier, acudiendo a auténticos archivos acásicos del misterio vasco, como el Pentáculo, con el gran, tengo que decirlo, el gran e insuperable Michel Casas, al que mandamos un gran abrazo. Desde luego. Que hizo esa labor importante, ¿no? También de pionero televisivo en los medios locales vascos, sacando un montón de historias, sacando un montón de cosas, pasando sus peligros, un día lo contaremos con Michel si es posible, pasando sus peligros incluso en vivo. Pero aquí tenemos, y ahora seguiremos con ese dossier, porque se habla de políticos y de las más altas instituciones acudiendo a videntes. Y aquí lanzó una cuestión que me gustaría que nuestro público también la tomase, porque la pregunta de si crees en los videntes o en la evidencia, y más con algunos escándalos que ha habido con algunos programas recientes o espectáculos, está más al cabo de la calle que nunca, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Hay personas que pueden ver el futuro realmente? ¿Que alguien se pone delante y uno puede decir lo que le va a ocurrir? Yo solo lanzo el primer anzuelo, y es que yo siempre he dicho aquello de creo en la evidencia pero no en los videntes. Ahora bien, lo he dicho 1000 veces, esa evidencia explosiva, inmediata, que une a dos personas más allá del espacio y del tiempo, muchas veces por lazos familiares, pero tengo que admitir que nosotros hemos vivido acontecimientos, por lo menos 2 o 3 acontecimientos,
donde personas que no sabían nada, y últimamente ha ocurrido uno de ellos, y vaya cierta, y de verdad, no hay forma humana de que esa persona tenga esa información, que en el lugar de los hechos relate una serie de cosas que ella está sintiendo, viendo, y que tienen que ver con la verdad. Bueno, existen estas personas. Por otro lado, si hay éxito, ¿por qué el éxito? Si todo el espectro vasco político de derechas, izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas acude a la misma persona, ¿es una butad, es una frivolidad, o es que de verdad luego acierta, o es que se autoconvence el tipo que va de que acierta? Pero algo debe ocurrir, porque bueno, si no se acabará la clientela. Esto podría parecer que es un asunto de vascos y catalanes, y en absoluto lo es. Es decir, desde luego que no. Encontraremos en esas consultas a políticos de todo signo y de toda región geográfica, no ya española, sino internacional. A la vez que Jordi Pujol estaba haciendo esas consultas, según este confidente de la policía, a Adelina, François Mitterrand, al otro lado de la frontera, muy cerca de Cataluña, hacía lo propio con una vidente que además se encargó de grabar telefónicamente las conversaciones con el propio Mitterrand, y fue un escándalo cuando las aireó. Pero fíjate, Javier, Pirineos arriba, siempre se ha hablado de dirigentes europeos que acudían a videntes, Estados Unidos ni os cuento, pero en España ha sido un poco tabú. Políticos españoles y autoridades españolas y su acudir y peregrinar a videntes ha sido siempre un poco tabú. Y hay información, Santi, de que esto va más allá. Es decir, que los casos van mucho más allá. Los casos los hemos tenido, y desde luego algunos son impresionantes. Por ejemplo, hace ya tiempo desvelamos posiblemente el más impresionante de todos en estos mismos micrófonos, que era el del propio general Franco. En su época en la que era el más joven general de toda Europa en la guerra de África, tenía un talismán secreto, y ese talismán secreto se llamaba Mérsida. Mérsida era una bruja respetadísima por los bereberes, aunque ella no era bereber, parece ser de ascendencia francesa, y muchos de los que fueron testigos de la baraca, de la suerte impresionante que le libró en varias ocasiones y casi de milagro de la muerte, y que los supersticiosos bereberes le tenían casi como una especie de ser tocado por esa bendición, pues procedía precisamente de los talismanes y de los consejos de Mérsida. Pero, viniéndonos hacia adelante, cuando Juan Carlos I era príncipe de España, dijo esta frase, no es que yo me lo crea todo, pero esto es divertido y algunas veces inquietante. Y se la dijo ni más ni menos que a un hombre que te sonará, Boris Christoph. Boris Christoph, grande, era un vaticinador uruguayo, autor Fin del mundo 1982. 83. La gran catástrofe. Pero creo que también hubo un Fin del mundo 84, ¿o no? ¿Es posible? No, sí. Lo hubo, claro. Te lo certifico. Boris iba retrasando. El 83 no pasó, pues. Y del 84 no dejaron editar más ya. Y entonces hubo una conversación entre ambos. ¿Pero qué hace el rey con Boris Christoph? Pues parece ser que estaban concretamente en una cena con el presidente Sanguinetti en Uruguay, entonces presidente de Uruguay, en 1985. En esa cena, entre otros, estaba el ya fallecido gran periodista Julián Lago, que es a través del que tenemos toda esta información. Pues bien. Ten cuidado, Santiago. Sí, espera un segundito, que la CIA me acaba de hacer una jugada. Ten cuidado, Santiago. Ya está. Estás hablando de cosas... mira lo que está pasando. Bueno. Ha sido mencionar a Boris Christoph. Y ha ocurrido algo aquí en el estudio que no vamos a contar. Que casi se cae de la silla. Sí. Se ha movido la silla. Bueno. Pues bien, en aquella ocasión, en presencia de Julián Lago y escuchado por Que mira la mezcla, o sea... El rey, Julián Lago y Boris Christoph, o sea, es una cosa... Y los tres a una distancia de oreja a oreja, se podían escuchar perfectamente las conversaciones. Pues comentó que había consultado una vez con una astróloga francesa llamada Elisabeth Tessier, que era una de las más célebres astrólogas de toda Europa, que en 1978 se desplazó ex profeso a Madrid para estudiar, interpretar y dar su informe de la carta natal del rey Juan Carlos. Así que esa es el único testimonio que tenemos de las aficiones de nuestro monarca hacia lo oculto.
que siempre se ha dicho que ha sido, y tuvimos en Cuarto Milenio precisamente testimonio de ello, que ha sido un hombre muy escéptico con estas cosas y que a lo mejor su esposa sí que tiene unas creencias o un conocimiento de estos temas mucho mayor. Fíjate que esto me hace recordar un detalle. Tú sabes, Iker, que bueno, llevo mucho tiempo entre pinturas trabajando para un libro, y una de las cosas que he descubierto y que me han llamado mucho la atención es en la bóveda del Casón del Buen Retiro, donde está esa pintura de Luca Giordano, que es la apoteosis de la monarquía española, hay una carta astral. En una esquina hay una carta astral que fue encargada, en este caso por los Borbones, ahora que estamos con Juan Carlos I, porque querían retratar cósmicamente cómo era su destino. Eso está ahí, en una pintura, y viene de largo. ¿Algo más que hay que saber de otros políticos españoles, Santi? ¿Información, nombres, datos? Sí, claro. En la década de los 70, en la última época de la dictadura de Franco, había varios videntes estrella que salían asiduamente en las publicaciones, incluso en la televisión, y uno de ellos era Rafael Lafuente. Bueno, Rafael Lafuente, que llegó a Belmez, puso las manos sobre la pava, sobre la cara de la pava, y empezó a conectar, ¿no?, con la fuerza que estaba dentro de la pava, montó un cirio espectacular en Belmez, porque de inmediato, no él, que tenía un aspecto así como de nórdico, que llamaba mucho la atención, con el pelo hacia atrás, blanco. Porte aristocrático, exacto, imponente. Bueno, imaginaos a este hombre, imaginaos a María Gómez Cámara, claro, también. El hombre pone las manos en la pava, empieza a sentir la pava, pero es una persona que está atrás, que la acompañaba, la que entra en una especie de trance, os cuento porque es una escena tremenda que recogió Pueblo, una especie de trance terrible, se convierte, se empieza a poner en posición como de animal, de perro, allí en la Casa de las Caras de Belmez, y agrede a uno de los investigadores, dejándole toda la marca de los dientes. Yo he visto esas fotos. ¿Tú recuerdas las fotos, Carmen? Sí que las recuerdo. Y es impresionante porque es una dentadura entera. Parecía de niño pequeño. De niño pequeño que siente y se empieza a montar un mito ahí de auténticas sensaciones de otras personas que tienen como un ataque de histeria colectiva y se creen mordidos, pero ya no le está mordiendo nadie. Y entonces algunos, y José Martínez Romero tomó alguna de las fotografías, tenían una roncha parecida a dientes en aquel momento. O sea, Rafael Lafuente era un astrólogo, entre comillas, muy popular. Mucho. En el año 72 por lo menos. Lo era, y tanto es así que era de buen tono socialmente, gente de la buena sociedad, acudir a su consulta y decirlo abiertamente en reuniones y sin ningún tipo de tapujo. Se sabe que a esta consulta en aquella época asistieron Manuel Fraga, cuando era ministro de Franco. Es que no se puede imaginar a Fraga yendo a que le diga a un vidente cosas. Es increíble. Es la historia oculta de la política española que nunca se ha escrito. O, por ejemplo, Adolfo Suárez, que en aquella época era director general de Radio Televisión Española y que más tarde, como todo el mundo sabe, sería presidente del gobierno. Posiblemente el amigo más influyente de Rafael Lafuente era el editor Antonio Asensio, presidente del Grupo Z. Claro. Y de hecho, en las publicaciones del grupo, Lafuente siempre tenía una pequeña sección, una columna, tenía algún tipo de protagonismo. Ya metidos en la democracia, se convirtió un día en el centro de la atención pública ni más ni menos que Carmen Romero, la entonces esposa de el presidente Felipe González, porque parece ser, y trascendió, entonces además era diputada, que asistía asiduamente a la consulta de una vidente sevillana llamada Concha Pino. Y bueno, pues evidentemente también, pues como en aquel momento era la esposa del presidente del gobierno, pues aquello generó unos días de cierta controversia en los periódicos nacionales. También Miguel Boyer fue asiduo, y de hecho hay fotografías que le reflejan junto a varios videntes. Puede que su entonces esposa Isabel Preisler, que se sabe que es muy aficionada a este tipo de cosas, le contagiase de alguna manera la afición y por eso fuese a sus consultas. De hecho, se dice que en varias ocasiones consultó a la vidente María Fernández de Córdoba, la cual a su vez entre sus clientes tenía al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, al que le vaticinó el accidente que habría de sufrir su madre y su cercana ruptura matrimonial. Claro, aquí subyace de fondo una cuestión mucho más seria que todo esto. Si personas de ese nivel, importancia y cuya toma de decisión influye en todo el pueblo,
qué material manejable por servicios de inteligencia, por espías, por generadores de opinión, por transformadores de opinión, si tú tienes al vidente y logras dirigir de alguna forma al vidente, manejas al político si el político cree en ello. Claro, aquí entra una de las historias, de las primeras. Cuando yo entré en este mundillo, hace muchísimos años, pues una de las primeras historias que a uno le van contando los compañeros y que nunca he llegado a saber, ha habido medio confirmaciones, lo que no sé los datos exactos, o si por ejemplo el nombre del dossier, el dossier Apocalipsis, es cierto o no. Se hablaba de un dossier de Apocalipsis que tenía el CSID, el que entonces era la agencia de inteligencia española, antes del CNI, y que ese dossier de Apocalipsis incluía todo lo relacionado con lo paranormal, desde los expedientes ovnis, los investigadores y ufólogos, hasta precisamente los videntes que estaban a sueldo del CSID y que las indiscreciones que cometían sus clientes de cierta importancia, las confesiones que hacían sobre su vida sentimental, sus negocios, sus infidelidades, etcétera, etcétera, automáticamente esas personas que estaban en nómina del CSID y que tenían importantes consultas repartidas por toda España, las hacían llegar a la casa y iban a engrosar los dosieres de los respectivos personajes. Además, esa leyenda urbana venía a decir que lo que se prometía a estos videntes era fama, notoriedad, a cambio de colaboración. Y eso es un tesoro muy jugoso para muchos, pero hay una cosa que estoy recordando. ¿Qué vigencia tiene esto? Porque a uno tiene que convencerle el vidente, digo yo, para volver. No vale solo con psicología. Algo más tiene que haber. Ejemplo. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, por ejemplo, valga la redundancia, hace apenas unas semanas vuelve de un sitio en las montañas, en la zona serranía de Córdoba, ¿no? Sí. Vale. Hay muchas personas, yo no sé cómo analizar esto, ¿no? Vamos a contar un retazo, pero hay muchas personas que realmente creen que es imposible que alguien acierte. Incluso en nuestro programa hemos puesto a prueba a buenas amigas que tienen este don, entre comillas, que pueden tenerlo, yo no lo sé, pero que aciertan, y podemos dar nuestra palabra, Javier, de que no damos información, que no saben a dónde van, de que no saben cuál es la historia que está detrás, y en ocasiones, como te ha ocurrido a ti, simplemente como ficha, como viñeta, ¿no? Poniendo como que el misterio sigue, y quizá algunas de estas mujeres tengan realmente algo de eso, que luego se deforma, se estira, se convierte en espectáculo, se reduce, o se queda en la verdad, no lo sé. Podéis estar en desacuerdo conmigo perfectamente, y los oyentes también. Yo soy de los que a personas tan importantes e influyentes solo con psicología no las convences. Mi opinión. Hay algo más, no sé el qué. Algo más y en qué dosis. Pero tú, por ejemplo, Javier, en uno de esos casos, y comentábamos algo la semana pasada, llega a haber cuestiones grafiquísimas, ¿no? En este caso con Paloma Navarrete, tú lo has vivido, de cifras, de datos, que son imposibles, ¿no? O de decir... Veo a alguien a tu lado, esa cosa tan clásica, veo a alguien a tu lado, pero te describen ese alguien, te cuentan la historia de ese alguien y resulta que es verdad y nadie lo sabe. ¿Cómo es posible? Tú lo has vivido ahora mismo. Sí, y es una de esas cosas que te dejan sorprendidísimo, y hasta tal punto Paloma no sabía absolutamente nada del tema que, para que te hagas una idea, cuando llegamos a Córdoba capital, ella pensaba que, bueno, solo teníamos que coger un taxi e ir a alguna calle determinada de Córdoba. No, había que coger un coche, ir a un pueblo que estaba cerca de 1 hora más o menos de allí. Cuando ella llega al pueblo no sabía absolutamente nada, ni siquiera de los fenómenos que estaban ocurriendo en esa casa, que tampoco vamos a contar, pero que se verán en Cuarto Milenio dentro de unas semanas. Y cuando ella llega allí, de pronto dice puntos de la casa donde no pasa absolutamente nada. Cuando llega a puntos determinados, como un corredor muy concreto, en una casa que no es una casa pequeña, estamos hablando de una casa de 200 metros cuadrados fácilmente, una casa en un pueblo bastante grande. Llega a puntos determinados de esa casa donde dice: aquí aparece alguien que ha sido visto muy recientemente. Describe cómo era esa aparición. Da algún detalle, o sea, para que veamos a qué nivel de detalle, por favor. Simplemente porque yo soy el primero que no me lo puedo creer, pero sé qué pasa. Ella de repente habla de una aparición de esa clásica sombra negra, se da la vuelta y le dice al niño, además tú lo has visto. El niño, con cara de, alucinando por lo que le estaba pasando,
dice que sí, afirma que lo ha visto precisamente por los lugares donde Paloma estaba diciendo, haciendo el recorrido que Paloma estaba diciendo en ese momento. Paloma llega a una habitación muy concreta y dice, bueno, en esta habitación se nota una presencia femenina, parece que la estoy viendo, además, en ese rincón concreto, señala el rincón de la habitación, y aquí también esta señora me está diciendo que alguno de los dos la ha visto. También el otro hermano de los niños aseguraba que la había visto precisamente en ese rincón solo unos días antes. Pero escribe descripciones incluso del tipo de cabello. Sí, habla de que tiene poco pelo esta señora, dice, bueno, pues que es una señora un poco fea, que empieza a describirla bajita, la describe haciendo una serie de cosas que al final entre ellos se miran y dicen, es que es la tía Francisca, es la persona que vivía en esta habitación. Y ya no solo eso, es que dice, bueno, es que hay otra presencia. De la cual no hay retratos, no hay nada. No se sabe nada de ella. Paloma parece ser que puede llegar incluso a entrar en contacto con esa otra presencia, hasta tal punto que consigue el nombre de esa supuesta entidad, consigue que esta persona le diga que es un hombre de iglesia, escribano de la Casa Grande. En ese momento Paloma dice, ¿qué es la Casa Grande? Y le dicen, bueno, es que aquí la Casa Grande es el ayuntamiento. Y lo último, el detalle que a todos nos pone la piel de gallina... No nos cuentes más, pero dinos el último detalle, anda. Es que este hombre le dice que vivió en esa casa en 1813. Y resulta que la familia, en ese momento, y no en otro, cae en un detalle. En la cochera de la casa tienen un antiguo dintel donde parece que había unos números que pertenecían a la casa anterior, ¿no? Esos números que habían estado en el dintel de la casa antigua eran 181 y el último número no se puede leer. Claro, cuando ocurren estas cosas a este nivel de detalle, y no, lo contamos porque lo estamos viviendo y somos los primeros interesados. No, creo que nos conocéis hace mucho tiempo, ¿no? Cuando vamos a una casa, sea una casa tan espectacular y pródiga en fenómenos como Vallecas y no pasa nada, pues no ha pasado nada, ¿eh? Y no vamos a contar qué ha pasado donde no ha pasado. Pero en otros casos ocurren estas cosas. ¿Cómo es posible? Ese poder va siempre con la gente, con esas personas. Por ese tipo de detalles imposibles, alguien se aficiona a un vidente o a un nigromante. Vamos a ver qué opina nuestro público. Vamos con ellos. Julian dice, Adelina se va a forrar a partir de este momento, aunque para magia la que tengo que hacer yo para llegar a final de mes. Nubia Botello, muy malos brujos, no decirles lo que se nos avecinaba. Cancela dice, pues que le consulten cómo acabar con el paro, ya que ellos por sí mismos no son capaces. Está la gente bastante... En los primeros mensajes se ve cómo está el patio, ¿no? Evidentemente. Sergi nos dice, no olvidemos la guerra esotérica en la Segunda Guerra Mundial. Coco Fernández, yo pienso que un vidente que ayude a un político en su propio beneficio, que sabe si es vidente, que va a ser malo para el pueblo, es para quemarla en la hoguera. Bueno, no volvamos... Al San Benito, al ¿no? San Benito, eso es. José Miguel Planels dice, yo no iré a verla, la exposición. Mucha Me gente pilla con ese tema, ¿no? un poco lejos. Saludos desde Herat, Afganistán. Pues sí, Saludos. sí le pilla Un lejos. poquito lejos. Saludos, sí que le pilla. saludos. Luego es que siguen llegando muchísimos mensajes. Todo sobre la exposición, ¿no? Sí. Pues luego los Sí. leemos, no os preocupéis, Vale. luego los leemos. Vamos a hacer una cosa, en fin, hemos lanzado ese primer dossier, ese primer apunte, esa piedra, ¿no?, en el río amplio y caudaloso de un mundo del que casi nadie habla. Está por escribir, esa historia esotérica de la política española. Fíjate, solo un último dato, pero que además lo he visto y lo he vivido personalmente. En esta ciudad, y no puedo dar nombres, en esta ciudad hay una mujer que se dedica profesionalmente a la evidencia. Una vez al mes, en el aeropuerto de Barajas, hay un jet privado en el que esta mujer se monta y va a Londres a ver a un importantísimo financiero de la City, a consultarle y regresa. Solo te digo eso. ¿Asientes, Javier? Asiento porque yo he escuchado esa historia también y porque el mundo de las finanzas, aquí hemos tocado esta noche un poco por encima el de la política, pero el mundo de las finanzas, de la bolsa, de los corredores de bolsa, de las personas que están tomando las importantes decisiones financieras en este momento está muy influido por ese tipo de consultas. Javier, ¿lo abordamos? ¿Nos atrevemos? Lo podemos rastrear incluso históricamente desde la fundación de la bolsa, donde había espiritistas detrás. Es una historia interesante. Este es Javier Sierra, ¿no? Que tira del ovillo y te convierte de repente en un dossier algo inesperado. Hemos hablado de políticos españoles y videntes, que es un tema, como digo, difícil, complicado, con nombres, con apellidos, con datos, y ahora vosotros, si queréis, investigáis. Pero Javier va y se descuelga con esto. Y la bolsa, y las finanzas, tema
más candente imposible, Javier. Fantástico. La abordamos en unos días, ¿te parece? Lo abordamos. Ahora, vamos con la cuenta atrás. ¿Estarás relacionado todo esto? Espero que no. Oye, ¿cuánta gente me preguntaba, Iker, qué va a pasar el 21 de diciembre? Primero, como si fuese a pasar algo, y segundo, como si yo tuviese la respuesta. Cosa que me deja ya absolutamente anonadado cuando soy el hombre de las no respuestas. Soy el hombre de las preguntas, el ignorante sumo, el que no tiene ninguna respuesta de casi nada. Pero la gente, el público, nuestros amigos y amigas, preocupados. Me parece increíble. Por favor, no os perdáis el domingo el programa de Cuarto Milenio. Creo que podemos aprender, y es un tema del que yo pensaba que ya no se podía aprender. Y podemos aprender, entre otras cosas, por una lección magistral de Rivera Dorado y una lección magistral de Javier Sierra. Solo os digo eso. Yo os invito, mañana, sobre las 12 menos 20, el programa Dossier 2012, tiene que ser en esta fecha, de Cuarto Milenio. Pero ahora, vamos con esa cuenta atrás. Es increíble, es la última cuenta atrás, chicos. Es la última cuenta atrás. Estamos ya arrancando, parece mentira, parecía tan lejano, esa hoja que dice 21 de diciembre 2012. Quedan 5 días para el fin del calendario maya. Isabel Taylor, una niña de 16 años del Reino Unido, probablemente será considerada la primera víctima mortal de la psicosis por el fin del mundo que se ha creado en torno a la fecha del próximo 21 de diciembre. Según sus padres, Isabel se quitó la vida la semana pasada después de haber permanecido todo el año enganchada a Internet, a las redes sociales y a los reportajes en medios de comunicación que hablaban del mal llamado apocalipsis maya. Se las arregló para ocultar sus sentimientos y lo que estaba pasando dentro de su mente, declaró la familia en un comunicado que ha llegado a la prensa en estos días. Nunca vamos a entender por qué se quitó la vida, añade ese comunicado, la echamos de menos. Pero el caso de Isabel podría no ser el único. De hecho, el gobierno francés, a través de la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, ha advertido del riesgo, y citamos literalmente, de suicidios masivos ante la proximidad del 21 de diciembre, aunque los sitúa en el contexto de cultos milenaristas que están monitorizando tan de cerca como les es posible. Cambiamos de tercio absolutamente gracias a la magia de la música. Veréis, en esa humilde exposición, protagonista sin duda este fin de semana, que hemos construido para todos vosotros, y que mañana es el último día. Mañana, quienes estéis en la exposición, por favor, fijaos en una de mis figuras favoritas, y es madera y papel y tela, no hay nada más. Pero claro, el conjunto es terrorífico si se mira con ojos de la historia bastante reciente. Es una especie de maniquí compuesto de palos, el cuerpo está embozado en una sábana, y en la sábana hay llamas en naranja y rojo, con unas extrañas inscripciones en latín. La cabeza está tocada por un capirote, que también tiene llamas, un capirote que parece de penitente del otro mundo ya. Y sobre todo lo que a mí me impresiona, porque además pudimos contar con Fermín Mayorga, especialista en el mundo de la Inquisición, y para la exposición Juan Villa copió exactamente, milimétricamente los retratos. Son como cartulinas, son como viejas caretas terribles, con unos retazos pero llenos de expresividad, donde los inquisidores hacían una especie como de faz del que iba a ser ejecutado en efigie. Todo ese conjunto de tela, llamas dibujadas y esas caras absolutamente atroces iban por el pueblo. El nombre del lo que es el San Benito se quitaba ese ropaje, muchas veces esa especie de tela difamatoria con el nombre del condenado o del estigmatizado quedaba, nos decía Mayorga, para siempre en la iglesia del pueblo, o durante años y años, para que así esa infamia, esa especie de mancha, todo el mundo la compartiese. Es decir, las familias, por una sola persona, quedaban marcadas absolutamente. Ese era el poder de echarle a uno de alguna forma el San Benito. Fijaos mañana en la exposición, por favor, amigos, en la expresión, en la cara de esa especie de figura que es casi más terrible que un cuerpo humano. Es como el cómic viejo de la historia de alguien que va a arder en el infierno. Y cuento esto porque lo increíble es que esta misma semana hemos sabido algo sobre un hombre ya olvidado. Un hombre y un nombre, Cayetano Ripoll. Él fue, fijaos, de libro, la última víctima de la Inquisición española. Cuando uno lee 1826 se le ponen los pelos de punta, porque 1826 es ayer mismo. Francisco de Goya estaba pintando las pinturas negras y se iba a Burdeos. Es una época muy reciente
y hay alguien, un profesor valenciano, al cual van a justiciar. La Inquisición. La pregunta es ¿por qué? Y hay una segunda pregunta, ¿por qué es noticia? Diego, compañeros, sepamos algo más de este hombre, de Ripoll, de por qué le acusaron, de quién era, por qué murió, y luego contamos, si te parece, al final, por qué ha sido noticia hoy mismo, o esta semana mismo. Sí, como dices, cuando uno piensa en la Inquisición parece que viene a la mente una imagen de una institución medieval, ¿no? Llena de supersticiones, pero en 1826 ya existían fábricas en España, por ejemplo. Estados Unidos llevaba 4 décadas de constitución, es decir, estamos hablando de un periodo relativamente moderno de nuestra historia. Cayetano Ripoll era un maestro de escuela en el barrio valenciano de Ruzafa, que fue acusado de herejía y que esta semana se ha puesto de actualidad a causa de un documental llamado Cayetano Ripoll y la Iglesia Valenciana. Ese documental ha sido producido por la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores. Como te digo, este maestro de escuela, este maestro que había luchado en su época contra los franceses de la Guerra de la Independencia, es acusado por la sociedad de la época de herejía. El por qué nos lo van a contar dos de los responsables de ese documental. Son Antonio Pérez Solís, que es presidente de esta asociación, y Miguel Hernández Alepuz, que es miembro del equipo de realización. Es detenido y le acusan de 4 cosas. 1. Sustituir en las oraciones de clase la expresión Ave María por Alabado sea Dios. 2. No acudir a misa ni llevar a sus alumnos. 3. No salir a la puerta de la choza donde daba clase para saludar el paso del viático quitándose el sombrero. Y 4. Comer carne los Viernes Santos. Valencia, barrio de Ruzafa, profesor de escuela. Bueno, uno piensa en unos hechos que podían tener su multa, podían tener... Aquí tuvo que haber algo que no entendemos bien, porque el fin de Cayetano Ripoll más horrible no puede ser, ¿no? Efectivamente, él es detenido en 1824, 2 años antes de su ajusticiamiento. Él tenía 48 años, se le detiene y es ejecutado de una manera bastante brutal. En aquella época lo que se solía hacer era colgar a la gente y a continuación quemarla en una hoguera. Bien, estamos en los últimos coletazos de la Inquisición española. De hecho, este fue el último ajusticiamiento, y lo que se hizo el 31 de julio de 1826 fue llevarle al cadalso. Él en ningún momento se arrepintió de su fe o de sus creencias, aunque se le dio la oportunidad. Él fue acusado de deísta, se le cuelga. Y aunque en aquella época ya era, digamos, demasiado fuerte utilizar una hoguera real, llamas reales, lo que se hace es poner debajo de ese cadalso un barril pintado con llamas para que ese cuerpo, una vez colgado, caiga en una especie de metáfora macabra y sea envuelto por esas llamas de alguna manera de madera. Dos y 40, esto es Milenio 3, y en esa escena, en esa viñeta, en ese diapositivo del pasado, Diego Marañón nos ha llevado en el túnel del tiempo a algo que no podemos ni creer, pero que ocurría en Valencia, en una urbe tan moderna como Valencia. Ese profesor caía como un fardo muerto ahorcado dentro de un barril con llamas pintadas como esas llamas del traje del San Benito. Bueno, acaba ahí la historia de Ripoll, se va convirtiendo en un mito, en un mártir, digamos, ejecutado por la Inquisición, y nuestros amigos dirán, bueno, ¿y por qué Cayetano Ripoll, como si fuese un fantasma de otro tiempo, surge ahora? Bueno, porque hay novedades, esto es lo increíble. Esta investigación ha arrojado algún dato que simplemente intenta saber más del misterio, que es dónde estaba su cuerpo, que se ha convertido también en leyenda urbana, ¿no? Sí, efectivamente, y eso ha sido posible gracias a Rafael Solaz, que es un experto en libros valencianos, un bibliófilo, ¿no?, que ha encontrado un libro de hechos, un libro facticio en el que se dan algunos datos hasta ahora confusos o desconocidos de cómo fue el final de Cayetano Ripoll. Esas anotaciones manuscritas, Iker, lo que dicen es que, al contrario de la versión, digamos, de alguna manera oficial que se mantenía hasta ahora y que decía que su cuerpo había sido incinerado y arrojado al Turia, lo que ocurrió fue otra cosa bien distinta. Nos lo cuentan estas dos responsables del documental. Nosotros descubrimos 2 cosas. Hay un documento de un personaje coetáneo a los hechos, y ahí ese documento, que es en realidad medio folio, nos resuelve 2 dudas. 1, la fecha, porque había discrepancia entre el 26 de julio y el 31 de julio. Y 2, qué se hizo con el cadáver.
porque habían varias opinioes. Había quien pensaba que lo arrojaron a Alturia, otros que lo llevaron, la cofradía de los desamparados lo llevó hasta un cementerio, que es donde se enterraba a la gente que no era católica, que era la cofradía de los desamparados, cerca del barranco del Carraiset, pero ninguna de esas dos son ciertas. Lo que se hizo con el cadáver fue llevado hasta el actual cementerio de Valencia y enterrado, pero fuera de él. No podía ser enterrado con los buenos cristianos. Actualmente, más o menos, pensamos que será lo que actualmente ocupa el cementerio inglés, pero por supuesto no hay ninguna lápida ni nada. Enterrado sin lápida, sin nombre, Cayetano Ripoll, la última víctima de la Inquisición, un maestro valenciano. Lo lanzamos a la historia y yo estoy seguro que nunca tantas personas a la vez han oído hablar de Cayetano Ripoll. Estoy casi convencido. Y seguiremos la investigación porque conocemos bien a Rafael Solaz, hombre que con Javier Pérez Campos ha hecho algunas investigaciones en Valencia, hombre de legajos, documentos y libros antiguos, ¿verdad, Javi? Bueno, su casa es una auténtica joya porque yo cuando entré tiene un pasillo de varios metros de largo lleno de viejos manuales de exorcismos, de antiquísimos legajos, de documentos oficiales de gente de Valencia hablando, por ejemplo, de historias como estos pasteleros de la carne humana, pues casos reales documentados en libros de 1700 por cronistas de Valencia. Es decir, que no me extraña nada que Rafael Solaz haya tenido acceso a todo esto. Él es precisamente el que nos ayudó en la investigación del edificio maldito de Tres Forques y que sacó a la luz que precisamente en ese lugar se habían instalado los lazaretos en momentos de la peste en Valencia. Casi superponiendo mapas de ayer y hoy, descubriendo cosas con este investigador, el antiguo usanza valenciano. Por tanto, Diego, se busca por parte de una serie de investigadores hoy, se sigue buscando. Claro, muchas veces la Inquisición, se cuenta, se dice, quemaba los cadáveres. Se hizo, por ejemplo, a otro nivel, ¿no?, con los gerifaltes nazis, con algunas personas de las guardias pretorianas, con algunas mujeres nazi aniquiladoras. Se quemaban y se tiraban a los ríos para que no hubiese una peregrinación posterior, aunque parezca increíble, para adorar esos restos. Pero hoy en día se sabe que eso no ocurrió con Ripoll, por tanto hay un interés enorme en Valencia ahora mismo. Seguiremos la investigación, me parece alucinante, por localizar a ese último mártir, ¿no? Efectivamente, y fue el último. De hecho, el arzobispo de Valencia, cuando se le condenó, dijo: Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de lección para otros. El escarmiento, lógicamente, se lo llevó Cayetano Ripoll y la lección se la llevó esa sociedad que, debido a la indignación causada por la muerte de este maestro, causó que 8 años después de esta muerte la Inquisición fuese abolida en España. Con el nombre de la rosa de fondo que nos pone Noel Calero, una pequeña lección de historia. La muerte de ese hombre que no había cometido delito de sangre, que solamente había hecho algunas cosas, que es increíble la historia de nuestro pasado también. La indignación popular es tal que la Inquisición deja, digamos, de ejercer como brazo ejecutor. 1826. Hemos hecho algún programa, pero os prometemos un día, porque es muy interesante, habría que hacerlo, lo hemos pensado en muchas ocasiones, ¿verdad?, recorrer, Carmen, la España de la Inquisición. Sí. La España donde hay lugares, este sería uno de ellos, que se puede tocar el pasado de la Inquisición. Y en cada uno de esos patios, cadalsos, calles, hay que imaginar la calle estrecha de Barcelona, por donde pasó Magdalena Duer con el San Benito con 13 años acusada de brujería, ¿no? Con el capirote y el San Benito, la gente escupiéndola, insultándola, y ella descalza por esas calles. Y hay que imaginar un patio de Sevilla con 12 personas quemadas al mismo tiempo y enterradas allí para siempre, ¿no? La España de la Inquisición es una España terrorífica, pero que también nos muestra cosas de nuestro propio pasado común. Pues fíjate, hay una canción dedicada a Cayetano Ripoll, nos lo decía Jacques Tell, se titula L'Ultim heretge. Está dedicado a la figura de Cayetano Ripoll. Dice, mira, en Milenio 3 están hablando de este personaje y me ha recordado esta canción que está dedicada a su figura. Bueno, pues nos ponemos a investigar, Javi. Me parece muy interesante a nivel televisivo reproducir todo eso y aprender de ese último acto terrífico, goyesco, como decíamos, goyesco, de la Inquisición en Valencia. Un maestro. Vamos a hacer una cosa, rápidamente, cambiamos el tercio. Esto es Milenio 3, la información. Nos vamos de ese barril con llamas que nos ha dibujado en la memoria y en el aire Diego Marañón, nos vamos a la luna, ni más ni menos. Esta semana se han cumplido 40 años exactos desde que un norteamericano pronunciara las últimas palabras de un ser humano desde la superficie de la luna. Mientras doy el último paso de un hombre sobre la superficie, de vuelta a casa por un tiempo,
pero esperamos que no demasiado, me gustaría decir lo que creo que recordará la historia. Que el desafío de la América de hoy ha impulsado el destino del hombre de mañana. Dejamos la luna desde Taurus Litrow tal y como llegamos, y Dios mediante, regresaremos con paz y esperanza para toda la humanidad. El hombre que dijo esto fue Gene Cernan, comandante de la misión Apolo 17. Él fue el 11º astronauta de la NASA en poner el pie sobre nuestro satélite y el pasado martes celebraba la efeméride recordando que dejó una de sus cámaras en la superficie de la Luna con la esperanza de que una futura misión la recuperase, rescatase las imágenes que hay en su interior y sirviese para medir los niveles de radiación de ese mundo estéril y desierto. Para el comandante Cernan, aquel viaje no fue el final, sino el principio de los futuros vuelos espaciales a la Luna. Hoy solo se lamenta de no haber tomado una fotografía de su última huella en el suelo lunar. Yo sé que Javier es un apasionado y que Santi tiene una noticia importantísima y que nos va a sorprender como siempre. Una pregunta para ambos. Cernan, ese hombre, algunas frases suyas son muy famosas y han encabezado libros de misterio, hablando un poco también como Carl Sagan, que va a salir ahora mencionado, pero por otro motivo, de ese pequeño punto azul pálido. Cernan ya habló del punto azul pálido en mitad de la nada. Y lo visualizamos ahora mismo, amigos, en esa especie de vehículo que ya nos parece antiguo, en esa especie de buggy, vagando por la Luna. Yo no sé si Cernan es uno de los más fríos, de los que no se ha dejado arrebatar por ese misterio de los que han estado en la Luna, y de los apóstoles de Selene, de alguna forma, es de los menos dados al misterio. ¿Es posible, Javier? Sin lugar a dudas, esa apreciación es muy correcta. Efectivamente, él condujo el tercer rover lunar que la NASA envió a la Luna, tercer y último rover lunar. Fue el astronauta que más tiempo estuvo en la superficie de la Luna, junto con Smith, que es el compañero en aquel alunizaje. Estuvieron 3 días completos allá, por lo tanto... 3 días vagando por la superficie de la Luna. 3 días en la superficie de la Luna. La misión fue espectacular. Que si lo comparamos con la más famosa de Armstrong y Aldrin, lo dejan en nada, ¿no? Exactamente. Los equipos habían mejorado muchísimo, la tecnología desde el año 69 hasta el año 72, que estamos hablando de las navidades del 72, cuando ellos están en la superficie de nuestra Luna, había evolucionado muchísimo y por lo tanto fueron testigos privilegiados, en fin, de lo que es nuestro satélite. Volvió además diciendo cosas como muy... de andar por casa, ¿no? A él le había llamado mucho la atención el olor de la Luna, insistía e insiste mucho en esa historia y como que tenía una cierta predilección, o tiene una cierta predilección por subrayar siempre que él fue the last man on the moon, ¿no? El último hombre en la superficie de la Luna. Casi dices, no tan importante como el primero, pero el último también tiene su misterio, porque la gran pregunta es ¿por qué nadie después, ¿no? Pero frío, desde luego, es un rato. Fue piloto de la Marina de los Estados Unidos con un adiestramiento militar muy severo, quizá el hombre que tuvo el adiestramiento más firme, robotizado, quizás. El más robotizado, sin lugar a dudas. Y fíjate que es curioso porque a la salida al regreso, digamos, en el viaje de regreso, cuando ya la cápsula en la que tenían que abandonar la Luna del Apolo 17 va a incorporarse al módulo orbital para emprender el camino de regreso a casa, ellos observan una serie de flashes de luz, lo cuentan en los logs de las conversaciones, flashes de luz, dicen, secuenciados, como si alguien les hiciera señales desde algún lugar, pero ellos, y en concreto Cernan, no le da ninguna importancia, piensa que podía ser algún tipo de partícula energética, en fin, del espacio, que podía haber alterado su retina, Javier, pero no le da ninguna importancia. Aquí tenemos, aparte de que estamos en la Luna, cuando lo cuentas es que estamos en la Luna, tú has sido también muy lunático, y sé que has investigado una de tus vías de investigación desplazada por la pintura, pero también era la Luna. Verdad. Ojalá vuelvas, es colega, ojalá vuelvas, porque ahí tenemos una muestra de lo que decíamos del celebérrimo Jackie Collins, ¿no? Cernan no podía creer en que había algo misterioso, igual era algo misterioso, pero su mente estaba tan cimentada que dejó escapar la oportunidad, ¿no? Exactamente. De hecho, hubo un gran debate sobre si lo que habían visto esas luces podía ser, por ejemplo, algún fenómeno transitorio lunar, que es algo que recurrentemente los astrónomos aficionados y profesionales de todo el planeta han visto sobre algunos cráteres de la Luna. Pero, como te digo, Cernan lo anotó, lo comentó, en fin, queda registro en los logs, en las transcripciones de las conversaciones de esa visión, de ese avistamiento, pero no se le dio ninguna importancia ni se le hizo ningún
ningún seguimiento. A él le preocupaba más que el polvo lunar no se desprendiese de su traje, que fuera algo casi pegajoso, y de hecho quizás sea el astronauta que más detalles cotidianos, yo te diría que ¿eso casi, del olor, por ejemplo? Claro, yo te diría que casi insulsos nos ha traído a tierra, ¿no? Muy acorde quizá con su mentalidad, pero eso del olor, ¿qué quiere decir? Que la luna que le llegaba el olor de algo. Huele a pólvora. Lo que dice Cernan y lo que han dicho otros astronautas es que el polvo lunar huele a pólvora. Evidentemente ellos no pudieron acercar la nariz al suelo lunar porque iban con sus escafandras, pero cuando volvían dentro del módulo lunar y se quitaban esos trajes con los que se protegían, como no podían desprenderse de ese polvo pegajoso que se adhería a sus botas y a la superficie del traje, que vamos, de hecho incluso algunos de los emblemas de las marcas llegaban a borrarse, o sea, llegaban a quedar tapadas por el polvo. Ahí es en ese momento cuando lo olfateaban, y en el caso de Cernan dijo, es que esto parece un polvorín. Pues eso hila perfectamente con la última noticia de este dossier. Luego nos quedaremos con Javier Pérez Campos, que trae un testimonio que creo que congela la sangre. O sea, yo sé algo porque vimos la carta. Es un testimonio en una guardería infantil en Cataluña, si no me equivoco, sí. Y las escenas que se cuentan a mí me dejaron petrificado. Lo que yo no esperaba, aunque Javier me acostumbra a ello, es que iba a localizar a los testigos, ibas a poder hablar con ellos y íbamos a tener la historia en primera persona. No os lo podéis perder. Y muchas más cosas, las secciones habituales como el Créalo o No, y muchísimas más cosas. Pero si te parece, aunque sean titulares, Santi, extraemos algo que tú también has pescado de las noticias, y es que precisamente ahora, y con eso de la luna huele a pólvora, hila perfectamente, que es proyectos, y esto no es ficción, proyectos de bombardeo de la Luna. Mira que se ha contado esto en el mundo del misterio, ¿eh? Pues sí, pues precisamente ahora estamos en un mes muy extraño en el que se han desclasificado muchísimas cosas sobre la Guerra Fría y algunas espeluznantes que ya iremos desglosando en programas posteriores, pero posiblemente una de las más impresionantes sea el proyecto A119. El proyecto A119 fue durante 3 años casi lo más secreto que hubo en Estados Unidos después del proyecto Manhattan. En 1957 los Estados Unidos estaban conmocionados con la noticia de que los soviéticos habían colocado un satélite en órbita, el Sputnik, y hacía falta responder como fuera. Y a alguien en el Pentágono se le ocurrió la feliz idea que qué mejor manera de responder que disparar un cohete cargado con una bomba atómica a la Luna y que detonase delante de las mismas narices de los soviéticos, provocando un flash en el cielo. Y el mensaje que les enviaban era claro: si podemos mandar una bomba atómica a la Luna, mandarla a Moscú es juego de niños. Pero vamos a ver, y esto nos hemos enterado oficialmente ahora, Santi, en el 2012. Precisamente ahora. Ya te digo, el proyecto A119 involucró a los mejores cerebros de los que disponía el Pentágono, tanto propios como de las universidades norteamericanas, porque estamos hablando de muchos años antes. Se planeaba que el misil, que el cohete saliese en 1959, estamos hablando de mucho antes de la llegada del hombre a la Luna, y poner cualquier objeto en la Luna en 1959, fuera una bomba atómica o no, era una proeza ya de por sí, con lo cual... ¿Era objetivo destruir la Luna? No, era simplemente mandar un misil, una bomba atómica que destellase, que evidentemente fuera detectado por los soviéticos, y mandar ese mensaje al mundo de nosotros podemos... Las consecuencias en la Luna no hubiesen sido especialmente graves, hubiese tenido un cráter más radioactivo, eso bueno, sí. Pero yo he escuchado esa historia. La de bombardeo en la Luna y luego radioactividad. Y ahora la sabemos con cierto detalle. Uno de los detalles más pintorescos del asunto es que en esa historia participó un jovencísimo recién graduado Carl Sagan. Esto sí que es inquietante. ¿Qué hacía Carl ahí? Pues Carl Sagan, que era un astrónomo novato, principiante, pero que ya prometía y que parecía muy brillante, fue el encargado de calcular qué comportamiento tendría la nube radioactiva sobre la superficie lunar. Es decir, si se extendería por toda la Luna, si caería solo sobre el cráter. ¿Y ese trabajo ha aparecido ahora? Sí, efectivamente. Y
esa fue, digamos, su contribución a ese proyecto ultrasecreto, para lo cual hubo que darle una acreditación de seguridad máxima, hacerle una investigación por parte del FBI, como todos los que tienen ese tipo de papeles tarjetas que acaban de salir también, Efectivamente. que luego tendremos que revisar en este programa. O sea, que Carl Sagan tuvo también ese lado Secreto. desconocido. Sí, todo el que fuera contratista del gobierno para una misión secreta del tipo que fuera, tiene que pasar eso, es así, una investigación exhaustiva de su vida, su infancia, sus antecedentes familiares, su fidelidad matrimonial, absolutamente todo, para que no te quede ningún cabo suelto que pueda convertirle en un posible traidor al país. Conozco a Javier hace 20 años y sé cuando me pone una cara que significa, aquí no lo podéis ver, pero me la pone, aquí hay mucha tela que cortar. Y me ha puesto una cara ahora con lo de Carl Sagan, hay mucha tela que cortar. En enero contaremos, porque además se cumple una efeméride respecto a Carl Sagan y a una historia que el FBI investigó, que es una de las sorpresas que te estoy preparando. Genial. Oye, me cuentas en un titular, porque estamos ya casi fuera de tiempo, pero es interesante. Ese proyecto de bombardeo en la Luna, gran cráter, radiactividad, que se ha podido convertir luego en leyenda urbana o no, no lo sé, tenía también otro proyecto análogo soviético de teñir la Luna de rojo. De hecho, yo mucho me temo que el proyecto soviético fue el que motivó la puesta en marcha del proyecto americano, porque había una idea, cuando poco después de lanzar el Sputnik en el Politburó soviético, que era la de celebrar a lo grande, de la mejor manera posible, y que todo el planeta se enterase, el aniversario de la Revolución Bolchevique. Estamos hablando del año 57, por lo tanto, estamos hablando del 40 aniversario de la Revolución Bolchevique. Y no se les ocurrió mejor cosa, entre los planteamientos que tenían, que dos grandes hitos. Uno era lanzar un segundo Sputnik, que en vez de emitir la señal anodina del bip bip, cantara la internacional, y que fuera o pudiera... Hay cosas de la historia que uno se puede creer y son de verdad. No, pero están ahí, están en los libros de historia, quizá en las notas a pie de página, pero están ahí, ¿no? Y el otro gran hito que se pretendía era estallar, haciendo coincidir con un eclipse de luna que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1957, un artefacto nuclear en la cara visible de la luna, para que en medio del eclipse, tú imagínate, un fulgor, un hongo atómico pudiera ser, en fin, objeto de impacto en la Unión Soviética. Es más, llegaron a plantear la posibilidad de tintar esa explosión de rojo para que la luna se cubriera de halo rojo, porque el rojo es el color del comunismo. Todo eso estaba en esos proyectos. Evidentemente fracasaron y decidieron enviar un segundo Sputnik con una perrita dentro que le salía, en fin, más económico. La versión de la Luna Roja, que nos contaba de esa forma Margarita Landi, la Luna del Crimen, llevado al mundo de lo soviético y el mundo propagandístico.